Bienvenidos. Vamos a ir con este octavo encuentro de ¿Qué estás buscando? Basado en este libro de Krishnamurti, que es la felicidad. Y justamente habíamos quedado en la parte de la disciplina. Esta persona que lo está entrevistando, ¿no? Le comenta que él creció en un ambiente muy limitado, con una disciplina muy estricta, no solo en lo referente a la conducta externa, sino también que lo enseñaron a disciplinarse, a controlar sus pensamientos y demandas. Y como resultado de todo eso, esta persona dice que está bloqueada, que no puede hacer nada con facilidad, de forma libre y alegre. Cuando está en esta sociedad permisiva, veo lo que sucede a mi alrededor, la dejadez, la suciedad, la conducta superficial, el comportamiento indiferente, me siento indignado, aunque al mismo tiempo en mi interior siento el deseo oculto de hacer alguna de esas cosas. La disciplina establece ciertos valores, pero también causa frustraciones y alteraciones. Aunque sin lugar a dudas es necesaria cierta disciplina, ¿no? Sin disciplina no se puede percibir la belleza de la música, de la literatura, de la pintura. Las buenas maneras y un buen entrenamiento aportan muchos matices variados en las relaciones comerciales. Y cuando observo a la generación actual veo que tienen la belleza de la juventud pero sin disciplina. Esa belleza pronto se marchitará y tanto hombres como mujeres se volverán bastante tediosos, lo cual es muy trágico. Uno puede ver a un joven ágil, entusiasta, bien parecido, y cuando lo vuelve a ver después de varios años, difícilmente lo reconoce. Se volvió descuidado, insensible, indiferente, cargado de banalidades, amargado. Sin duda la disciplina lo habría salvado. Yo que padecí el peso de la disciplina hasta extremos inhumanos, frecuentemente me pregunto, ¿dónde está el término medio entre la sociedad permisiva y la cultura en la que crecí? ¿Hay alguna manera de vivir sin la distorsión y represión de la disciplina, siendo al mismo tiempo muy disciplinado internamente? Bien, eso es todo lo que dice esta persona, ¿no? Y Krishnamurti le dice, disciplina significa aprender, no someterse, no reprimir, ni imitar el modelo que la autoridad reconocida considera noble. Esto es una cuestión muy compleja, porque en ella están involucradas varias cosas. Aprender, ser austero, ser libre, ser sensitivo y ver la belleza del amor. En el aprender no hay acumulación. El conocimiento es diferente del aprender, porque el conocimiento es acumulación, fórmulas, conclusiones, un movimiento sin centro, sin principio ni fin. Para aprender sobre uno mismo no puede acumularse lo que se aprende. Si hay acumulación no se está aprendiendo, sino simplemente añadiendo conocimiento al ya acumulado sobre uno. El aprender es la libertad en la percepción, en el ver, y uno no puede aprender si no es libre. Ese mismo acto de aprender tiene su propia disciplina, no se trata de disciplinarse y luego aprender. Por lo tanto, la disciplina es libertad. Niega toda conformidad y control, porque el control es la imitación de un modelo. Y un modelo significa represión, reprimir lo que es. Y resulta imposible aprender sobre lo que es cuando existe una fórmula de lo que es bueno y lo que es malo. Aprender sobre lo que es la liberación de lo que es. Por eso aprender es la forma más alta de disciplina. Pero para aprender se requiere inteligencia y sensibilidad. La austeridad del sacerdote y del monje es algo cruel. Niegan ciertas demandas, pero no otras que han sido aceptadas por la rutina.
El santo es el triunfo de la violencia endurecida. Generalmente la austeridad se identifica con la negación de uno mismo mediante la brutalidad de la disciplina, del ejercicio y de la conformidad. El santo trata de superar una marca igual que lo hace un atleta. Ver esa falsedad genera su propia austeridad. El santo es tonto y mezquino. Ver esto es inteligencia. Esta inteligencia no terminará finalmente en el extremo opuesto porque ella es la sensibilidad que comprende y por tanto evita los extremos. Pero tampoco es la discreta mediocridad de quedarse en el medio de los dos extremos. Percibir claramente todo eso es aprender. Y para aprender hay que estar libre de toda conclusión y parcialidad. Tales conclusiones y parcialidades se generan cuando observamos desde un centro, un yo, que dispone y regula. Y no estamos hablando de la objetividad rígida del microscopio, sino de un estado en el cual hay compasión, sensibilidad y profundidad. La disciplina es aprender y aprender acerca de la austeridad no genera violencia hacia uno mismo ni hacia otro. Pero la disciplina tal y como es entendida, generalmente es un acto de la voluntad, lo cual es violencia. En todo el mundo la gente cree que la libertad es el resultado de una disciplina sistemática, pero el ver con claridad tiene su propia disciplina, y para ver con claridad debe haber libertad, no un ver controlado. Por consiguiente, la libertad no está al final de la disciplina, sino que la comprensión de la libertad tiene su propia disciplina. Las dos están inseparablemente juntas. Cuando las separamos surge el conflicto. Y para superar ese conflicto interviene la acción de la voluntad, lo cual genera más conflicto. La libertad está al principio y no al final. El principio es el final. Aprender todo esto tiene su propia disciplina. Y el mismo aprender requiere sensibilidad. Si uno es sensible a sí mismo, a su medio, a sus relaciones, si uno no es sensible a lo que sucede a su alrededor, en la cocina o en el mundo, por más que se discipline, terminará por volverse cada vez más y más insensible, más y más egocéntrico, y eso genera innumerables problemas. Aprender es ser sensible a uno mismo y al mundo que lo rodea, porque uno es el mundo. Si uno es sensible a sí mismo, seguro que será sensible al mundo, y esta sensibilidad es la forma más alta de inteligencia. No es la sensibilidad de un especialista. Esa fragmentación no genera sensibilidad. ¿Cómo puede uno amar si no es sensible? El sentimentalismo y la emotividad niegan la sensibilidad porque son terriblemente crueles. Son los responsables de las guerras. Del mismo modo, la disciplina no es la instrucción del sargento, ya sea en el campo de entrenamiento o en uno mismo. Aprender durante todo el día y durante todo el sueño tiene su propia disciplina extraordinaria, que es tan suave como una hoja tierna de primavera y tan veloz como la luz. En esto hay amor. El amor tiene su propia disciplina y su belleza escapa a la mente ejercitada, moldeada, controlada o torturada. Sin esa disciplina la mente no puede ir muy lejos. Bien. Y pregunta a la persona, ¿no? ¿Qué estoy buscando? En realidad no lo sé. Sin embargo, hay un tremendo anhelo en mí por algo que va más allá de la comodidad, del placer. Ya he
tenido todas esas cosas, pero ese algo es diferente. Lo he sentido durante muchos años y me parece que no soy capaz de alcanzarlo. Tal vez esa cosa esté frente a mí y no la veo. No me diga cómo mirar, he leído mucho de sus escritos y sé lo que quiere decir. Lo único que deseo es extender mi mano y tomar esa cosa, sabiendo muy bien que no puedo retener el viento en el puño. Se dice que si uno opera un tumor con sumo cuidado es posible extraerlo intacto de su propio envoltorio. De la misma manera, en un solo movimiento me gustaría agarrar todo este mundo y en un instante alcanzar esa dicha. ¿Es posible alcanzarla? ¿Cómo puedo cruzar a la otra orilla sin tomar un bote y sin remar sobre la superficie del agua? Y Krishnamurti le dice, efectivamente esa es la única posibilidad, encontrarse por sorpresa e inexplicablemente en la otra orilla, y desde allí vivir, actuar, hacer todo lo que uno hace en la vida diaria. Y le preguntan, ¿pero esto es solo para unos pocos? Lo es para mí, realmente no sé qué hacer. Me he sentado en silencio, he estudiado, examinado, creo que bastante inteligentemente. Y por supuesto desde hace tiempo he descartado los templos, los santuarios, los sacerdotes. Rehúso ir de un sistema a otro. He venido aquí con la máxima sencillez. Y Krishnamurti le dice, me pregunto si usted es tan sencillo como cree. ¿Desde qué profundidad está formulando esa pregunta? ¿Pueden su mente y su corazón recibir eso? ¿Son su mente y su corazón sensibles al menor susurro de algo que llega inesperadamente? Si es tan sutil como eso, dice la persona esta, el que está hablando con Krishnamurti, ¿cuán verdadero y real es? Indicios de tal sutileza normalmente son pasajeros y de poca importancia. Y Krishnamurti le dice, ¿lo son? ¿Todo tiene que ser escrito en la pizarra? Por favor, señor, averigüemos si nuestras mentes y corazones son en realidad capaces de recibir lo inmenso, y no solo palabras. Es mucho más importante no hacer nada que hacer algo, pues puede la mente permanecer completamente inactiva y por tanto estar sumamente activa. El amor no es la actividad del pensamiento, no es la acción de la buena conducta o de la rectitud social. Y como no puede cultivar el amor, tampoco puede hacer nada respecto a él. ¿Con eso quiere decir que ha dejado de buscar, que no sigue diciéndose secretamente tengo que llegar, tengo que lograrlo? No es cuestión de abandonar nada, sino de que tan solo existan estas dos cosas, el amor y la mente que está vacía de todo pensamiento. Si realmente lo tiene claro, si de verdad ha cerrado la puerta a todas las tonterías que el hombre ha acumulado en la búsqueda de algo, entonces, ¿son estas cosas el amor y la mente vacías simplemente dos palabras más que no difieren de cualquier otra idea? ¿Sabe lo que significa estar en comunión con lo que acabamos de decir sobre el amor y la mente? Dudo que lo sepa. Si hay comunión con esas dos cosas, no hay nada más de qué hablar. Si existe comunión con esas dos cosas, entonces toda acción surgirá desde ahí. Sin esas dos cosas, no hay posibilidad de avanzar. Y puede que no haya ningún lugar a donde llegar. El deseo de retenerlo es ruido, y eso significa perderlo. Bien.
Siempre miramos las cosas parcialmente. En primer lugar porque estamos distraídos y en segundo porque las miramos con prejuicios, con imágenes verbales y psicológicas. Por eso nunca vemos nada de forma completa. Incluso mirar objetivamente la naturaleza nos resulta muy difícil. Mirar una flor sin ninguna imagen, sin ningún conocimiento botánico, simplemente observarla nos resulta muy complicado, porque nuestra mente está vagando, es indiferente, y aunque está interesada, mira la flor a través de ciertas apreciaciones, descripciones verbales, que parecen dar al observador la sensación de que en realidad ya la ha visto. Pero ese mirar deliberado no es ver. Por eso nunca vemos la flor, porque la miramos a través de la imagen. Quizás resulte bastante fácil mirar algo que no nos afecta profundamente, como cuando vamos al cine y una escena momentáneamente nos conmueve, pero al rato la olvidamos. Sin embargo, muy raras veces nos observamos a nosotros mismos sin la imagen, que es el pasado, con nuestras experiencias y conocimientos acumulados. Tenemos una imagen de nosotros mismos y creemos que debemos ser esto y no aquello. Previamente hemos desarrollado una idea de nosotros mismos y a través de esa idea nos miramos. Pensamos que somos nobles o innobles y ver lo que realmente somos nos deprime o nos atemoriza. Por eso no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y cuando lo hacemos es una observación parcial. Pero cualquier cosa que es parcial o incompleta no genera comprensión. Tan solo cuando nos miramos totalmente, existe una posibilidad de estar libres de lo que observamos. Nuestra percepción no es solo con los ojos, con los sentidos, sino también con la mente. Y la mente está condicionada. Por lo tanto, la percepción intelectual es una percepción parcial, aunque a la mayoría de nosotros parece satisfacernos y creemos que hemos comprendido. Comprender parcialmente es la cosa más peligrosa y destructiva. Y eso es exactamente lo que sucede en todo el mundo. Y en consecuencia son personas muy destructivas. Pero como ellos desempeñan un papel muy importante en el mundo, su percepción parcial se convierte en la norma aceptada y el hombre queda atrapado en eso. Cada uno de nosotros somos al mismo tiempo el sacerdote, el político, el artista, el hombre de negocios. Cada uno de nosotros somos también el campo de batalla de todas esas opiniones y juicios conflictivos. Cuando uno ve un precipicio peligroso o se encuentra frente a un animal amenazador, no hay una comprensión o acción parcial, hay una acción completa. En realidad nos enfrentamos con esos retos peligrosos todo el tiempo, pero uno se acostumbra a ellos, le son indiferentes o deja que otros resuelvan los problemas. Pero esos otros están igualmente ciegos y son parciales. La totalidad de la vida se expresa en cada momento. Cada instante es un reto y afrontar ese reto de forma inadecuada produce una crisis en el vivir. Pero no queremos ver que son crisis. Cerramos los ojos y escapamos de ellas. Por consiguiente nos volvemos más ciegos y la crisis aumenta. Si uno ve un movimiento de forma total, en esa totalidad está incluido cualquier otro movimiento. Si uno comprende un problema completamente, entonces comprende todos los problemas, porque están relacionados. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede uno comprender, percibir, ver un problema tan completamente que esa comprensión incluya el haber comprendido todos los demás? El problema tiene que verse mientras se desarrolla, no antes o después, no como un recuerdo o como un ejemplo.
O sea, de nada serviría entrar ahora a considerar el enojo o el miedo. Lo que debemos hacer es observarlos cuando surgen, porque la percepción es instantánea. Uno comprende algo instantáneamente o no lo comprende. Ver, oír y comprender son instantáneos, mientras que escuchar y mirar tienen continuidad en el tiempo. La percepción únicamente puede surgir del silencio, no de una mente que parlotea, porque el parloteo puede ser el deseo de deshacerse del problema, de escapar de él, de eliminarlo o de encontrarle un sustituto. Una mente en silencio es la que realmente ve. Y la cuestión no es cómo tener una mente silenciosa. La mente debe permanecer en silencio, esa es la verdad. Y ver esa verdad libera a la mente del parloteo. Esa percepción que es inteligencia opera, no la suposición de que uno debe estar en silencio para poder ver. Aunque la suposición puede también operar, esa es una acción parcial y fragmentaria. Pero como no hay ninguna relación entre lo parcial y lo parcial no puede convertirse en lo total. Ver es de suma importancia. Ver es atención. Y solo cuando no hay atención surgen los problemas. Por eso lo más importante es darse cuenta de la inatención, no cómo estar atento todo el tiempo. Porque la codicia es la que formula la pregunta. ¿Cómo puedo estar atento todo el tiempo? Nos perdemos en la práctica de estar atentos, pero la práctica de estar atento es inatención. No podemos practicar para ser guapos o para amar. Cuando el odio cesa, surge el otro. Y el odio tan solo puede terminar cuando ponemos toda nuestra atención, cuando aprendemos y no acumulamos conocimientos sobre él. Hay que empezar de forma muy sencilla. Escuchar es lo más importante, no lo que practique después. Escuchar es una acción instantánea, mientras que practicar hace que los problemas se prolonguen. Practicar es inatención. Nunca practique porque solo puede practicar errores. Sin embargo, aprender es siempre algo nuevo. Bien, y nos vamos a introducir ahora a ver, esperen que acá me dice que el audio no, pero se está escuchando bien, ¿no? Porque yo acá veo que me marca el sonido. Bien. A ver, acá voy a poner para que suba un poquito más. Bueno. Espero que se esté escuchando bien porque acá me estaba marcando las vi, pero ahora volvió a estar bien. Bueno. Ahora vamos a introducirnos en el tema del sufrimiento. ¿Mm? El sufrimiento parece ser que no nos enseñó sabiduría, sino que nos enseñó a ser más astutos y más insensibles. ¿No será que el sufrimiento no enseña nada excepto las obvias reacciones de autoprotección? Existe el dolor personal y el dolor del mundo, el dolor de la ignorancia y el dolor del tiempo. Esta ignorancia es la falta de conocimiento propio y el dolor del tiempo es el engaño de que el tiempo puede curar, sanar o producir un cambio.
La mayoría de las personas están atrapadas en ese engaño, ya sea venerando el sufrimiento o dando explicaciones convincentes, pero en ambos casos el sufrimiento sigue y uno nunca se pregunta si puede cesar totalmente. Pero, ¿cómo puede uno hacerlo cesar o ponerle fin al sufrimiento? Sabemos que no tiene sentido huir o resistirlo con amargura y cinismo. ¿Cómo puedo hacer para terminar con la profunda pena que he llevado conmigo tanto tiempo? La autocompasión es uno de los ingredientes del sufrimiento. Y otro ingrediente es apegarse a alguien y fomentar o estimular ese apego hacia uno mismo. Pero el sufrimiento no surge solo porque el apego finalmente no falle, sino porque su semilla ya está en el mismo inicio del apego. Todos esos problemas son consecuencia de la falta de conocimiento propio. El conocimiento propio es la terminación del sufrimiento. Sin embargo, tenemos miedo de conocernos, porque nos hemos dividido en lo bueno y en lo malo, en lo perverso y lo noble, en lo puro y lo impuro. Como lo bueno está siempre juzgando lo malo, estos fragmentos están en guerra unos con otros, y esa guerra es sufrimiento. Para que éste cese, hay que ver el hecho y no inventar el opuesto, porque los opuestos se contienen mutuamente y caminar por ese corredor de los opuestos de sufrimiento. Esa fragmentación de la vida entre lo superior y lo inferior, lo noble y lo innoble, Dios y el diablo, genera conflicto y dolor. Y si existe sufrimiento, no hay amor. Si ama, no sufre. Si ama, ¿quién causa el sufrimiento? ¿Usted o la otra persona? Si la otra persona está pegada a usted, reciba o no consuelo y la abandona, ella sufrirá. Pero, ¿es usted o ella misma la causante de su sufrimiento? El sufrimiento puede terminar únicamente cuando uno se conoce a sí mismo por completo. Ahora bien, ¿se conocerá a sí mismo con una sola mirada o esperará hacerlo después de un prolongado análisis? Mediante el análisis no podrá conocerse, tan solo puede conocerse en la relación, de momento a momento. Eso quiere decir que uno debe darse cuenta, sin opción alguna, de lo que realmente está sucediendo. Significa verse tal y como es uno, sin el opuesto, sin el ideal, sin el conocimiento de lo que uno ha sido, porque se mira con ojos de resentimiento o rencor, y si me miro así, entonces veré el pasado. Y para liberarse del pasado hay que observarse y deshacerse del pasado a cada instante. El sufrimiento solo termina cuando existe la luz de la comprensión. Y esa luz no es posible encenderla con una experiencia o con un pequeño destello de comprensión. Esa comprensión se enciende a sí misma todo el tiempo. Nadie puede dársela, ningún libro, ninguna treta, ningún maestro o salvador. La comprensión de uno mismo es la terminación del sufrimiento. Bien. Vamos a leer lo que dice ahora. Le pregunta a esta persona acerca del corazón y la mente.
¿Por qué el hombre ha dividido su ser en diferentes compartimentos? En el intelecto y las emociones. Parece que cada uno existe independientemente del otro y esas dos fuerzas impulsoras de la vida son tan a menudo contradictorias que parecen desmembrar la misma estructura de nuestro ser. Juntarlas de manera que el hombre pueda actuar como una entidad total ha sido siempre uno de los propósitos principales de la vida. Pero además de estas dos fuerzas dentro del hombre, hay una tercera, el constante cambio medioambiental, con lo cual las dos primeras, internas, están también en oposición con esa tercera, que aparentemente es externa. Y ante un problema tan confuso, tan contradictorio, tan vasto, el intelecto se inventa un agente externo llamado Dios para unir las partes. Pero eso complica aún más todo el embrollo. Este es el único problema en la vida. A lo cual Krishnamurti le dice: parece que usted se deja llevar por sus propias palabras. ¿Es ese realmente un problema para usted o lo inventa para tener un buen diálogo? Si es para tener tema de debate, entonces no tiene ningún sentido. Pero si es un problema real, podemos ahondar. Tenemos una situación muy compleja. Lo interno dividiéndose a sí mismo en compartimentos y separándose también de su entorno. Pero no solo esto. Además, divide el entorno, el cual llama sociedad, en clases, razas, grupos, naciones. Eso parece ser lo que realmente sucede en el mundo y a eso lo llamamos vivir. Curiosamente, al no ser capaces de resolver ese problema, inventamos una entidad superior, un agente que esperamos nos traiga armonía y un estado unificador en nuestro interior y con los demás. Este estado unificador que llamamos religión genera a su vez otro factor de división, de modo que la pregunta es: ¿qué generará en nuestras vidas esa armonía completa en la cual no haya divisiones, sino un estado en que el intelecto y el corazón sean la expresión de una entidad total? Esa entidad no será un fragmento. Y entonces la persona le pregunta: ¿cómo vamos a conseguir eso? Eso es lo que el hombre ha siempre anhelado. Y Krishnamurti le dice: usted pregunta por un cómo, pero el cómo es el gran error. Es el factor que separa. Porque existe el cómo suyo, el cómo mío y el cómo de alguien más. Por lo tanto, si nos olvidáramos para siempre de esa palabra, empezaríamos realmente a investigar y a dejar de buscar un método para conseguir un resultado. Ahora bien, ¿puede descartar por completo esas ideas de un método, de un resultado? Si puede establecer un resultado es porque ya lo conoce. Por lo consiguiente, dicho resultado está condicionado. Pero si descartamos el método, entonces ambos estamos en condiciones de investigar si es posible producir un todo armonioso sin inventar un agente externo. Porque cualquier agente externo solo agravará el problema. Antes que nada, la mente es la que se divide a sí misma en sentimiento, intelecto y medio. La mente es la que inventa el agente externo y la mente es la que crea el problema. Pensar y sentir son uno y han sido uno desde el comienzo. Y eso es precisamente lo que estamos diciendo. Por lo tanto, nuestro problema no es integrar los diferentes fragmentos, sino comprender que esa mente y ese corazón son uno. Nuestro problema no es cómo eliminar las clases o cómo inventar mejores utopías. Nuestro problema es la mente. Llegar a ese punto y verlo de manera real y no teórica es la forma más alta de inteligencia.
ahí uno deja de pertenecer a cualquier clase. De modo que ahora solo nos queda una cuestión. ¿Por qué la mente del hombre divide? No solo divide sus propias funciones entre sentimientos y pensamientos, sino que también se divide a sí misma, como el yo separado de usted y el nosotros separado de ellos. Pero la mente y el corazón son uno, no lo olvidemos. Por consiguiente, nuestro problema es ¿por qué divide la mente? La mente es pensamiento y toda actividad del pensamiento es separativa, es fragmentaria. A su vez, el pensamiento es la respuesta de la memoria, que es el cerebro. Y el cerebro tiene que reaccionar cuando ve un peligro. Eso es inteligencia. Pero ese mismo cerebro de alguna forma ha sido condicionado para no ver el peligro de la división. Sus acciones son válidas y necesarias cuando se trata de hechos, e igualmente debería actuar cuando ve el hecho de que la división y la fragmentación son un peligro para él. Esto no es una idea, ni una ideología, ni un concepto. Esto es un hecho. Sin embargo, para ver el peligro, el cerebro tiene que estar muy alerta y despierto. No solo un fragmento. ¿Y cómo es posible mantener todo el cerebro despierto? Ya dijimos que no existe el cómo, sino solo ver el peligro. Eso es todo. El ver no es el resultado de la propaganda o del condicionamiento. Es ver con la totalidad del cerebro. Y si el cerebro está completamente despierto, entonces la mente se aquieta. No hay fragmentación ni dualidad. La cualidad de esa quietud es lo más importante. Uno puede aquietar la mente mediante drogas o toda clase de tretas. Pero esos engaños generan otras formas diferentes de ilusión y de contradicción. Esa quietud es la forma más alta de inteligencia, que nunca es personal ni impersonal, nunca es suya ni mía. Al ser anónima, es total. Esto es ser consciente. Esto es atención. Esto es amor. El cerebro tiene que estar completamente despierto. Eso es todo. Así como el hombre en la jungla debe estar despierto para sobrevivir. El hombre en esta jungla del mundo tiene que estar despierto para vivir con plenitud. Bien. Le pregunta ahora a esta persona Krishnamurti. Me gustaría comprender la naturaleza de la dependencia. Soy consciente de que dependo de muchas cosas. Por fortuna no dependo del entretenimiento religioso, pero sí dependo de los libros. Igualmente veo que los jóvenes también dependen. Es decir, aparentemente todos dependemos de algo que nos sostiene. No solo físicamente, sino mucho más, de lo interno. Por eso me pregunto si es posible estar realmente libre de la dependencia y si uno debe estar libre de ella. Y Krishnamurti le dice, asumo que usted está interesado en los apegos psicológicos internos. Mientras más apegado está uno, mayor es la dependencia. El apego no es solo a personas, sino también a cosas y a ideas. Uno se apega a un ambiente en particular, a un país, etc. Y de ahí surge la dependencia y en consecuencia la resistencia. ¿Por qué surge la resistencia? El objeto de mi apego es mi dominio territorial o sexual. Protejo eso resistiendo cualquier forma de intrusión que venga de otros. También limito la libertad de la persona a quien me apego y limito mi propia libertad. Por eso el apego es resistencia. Si estoy apegado a algo o a alguien,
ese apego es posesión y la posesión es resistencia. Por lo tanto, el apego es resistencia. Cualquier usurpación de mis posesiones conduce a la violencia, de manera que el apego es violencia, resistencia, aislamiento. El aislamiento de uno mismo y del objeto al que estamos apegados. El apego significa, esto es mío y no es suyo. No se acerque. Esa relación es resistencia contra otros. El mundo entero está dividido entre lo mío y lo suyo. Mi opinión, mi conclusión, mi consejo, mi Dios, mi país. Y una infinidad de tonterías. Viendo cómo todo eso sucede, no de forma abstracta, sino como un hecho en la vida diaria, nos preguntamos por qué existe ese apego a personas, a cosas e ideas. O sea, nos preguntamos por qué dependemos. Toda persona está relacionada y toda relación se basa en esa dependencia, con su violencia, resistencia y dominación. Hemos convertido el mundo entero en eso, y donde hay posesión tiene que haber opresión. Aunque nos encontremos con algo bello y surja el amor, de inmediato lo convertimos en apego y comienza toda esa desdicha mientras el amor se esfuma por la ventana. Entonces nos preguntamos, ¿qué ha sucedido con nuestro gran amor? Esto es exactamente lo que ocurre en nuestra vida. Y al ver todo esto preguntamos, ¿por qué el hombre siempre se apega, no solo a lo que es agradable, sino también a toda forma de ilusión y a tantas fantasías estúpidas? La libertad no es un estado de no dependencia. Es un estado positivo en el cual no hay ninguna dependencia. La libertad no es un resultado, no tiene causa. Debemos comprender esto de forma clara, antes de poder investigar la cuestión de por qué el hombre depende o cae en la trampa del apego con todas sus desdichas. Porque al estar apegados tratamos de cultivar un estado de no dependencia, que es una resistencia. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Es una abstracción o una realidad? No es abstracción, es un estado de la mente en el cual no hay ninguna resistencia. No es como el río que se adapta a alguna que otra piedra, bordeándola o pasando por encima de ella. En la libertad no hay piedra, solo el movimiento del agua. No estamos evadiendo la piedra o diciendo que no existe, sino que en primer lugar tenemos que comprender la libertad, porque un río con libertad no es el mismo río en el que hay piedras. Debemos comprender lo que es la libertad para poder entender nuestras piedras. No repitamos este símil hasta la saciedad. Debemos considerar ambas cosas, la libertad y el apego. En su apego hay dolor y como usted desea deshacerse de ese dolor, cultiva el desapego, lo cual es otra forma de resistencia, y la libertad no está en el opuesto. Los opuestos son idénticos y se fortalecen mutuamente. Lo que realmente le interesa es cómo disfrutar de los placeres del apego sin sus desdichas. Pero eso es imposible. De ahí la importancia de comprender que la libertad no depende del desapego. La libertad surge de la comprensión del apego, no del acto de escapar del apego. De modo que ahora nuestra pregunta es, ¿por qué los seres humanos se apegan y dependen de algo? Como uno no es nada, al igual que un desierto estéril, espera encontrar agua por medio de otro. Al sentirse vacío, miserable, desdichado, incapaz, sin interés o importancia, espera enriquecerse a costa de otro.
Al amar a alguien uno espera olvidarse de sí mismo, espera adquirir belleza mediante la belleza de otro, espera cubrir de flores ese desierto a través de la familia, del amante, de alguna creencia fantástica. Y en última instancia desea a Dios. Por eso uno se agarra fuertemente a todas esas cosas. Pero en todo eso hay dolor, incertidumbre, y en consecuencia el desierto parece volverse cada vez más árido. Por supuesto que el desierto no es ni más ni menos árido, es lo que siempre ha sido. Solo que uno ha evitado mirarlo mientras escapaba por medio de alguna forma de apego, con su dolor incluido, y luego volver a escaparse de ese dolor con el desapego. Pero aún así uno sigue tan árido y vacío como antes. Ahora bien, en vez de tratar de escapar a través del apego o del desapego, es posible ser conscientes de ese hecho, de la profunda pobreza e insuficiencia interna, de esa torpeza y de ese vacío solitario. Esta es la única cosa que importa, no el apego o el desapego. Puede mirarlo sin ninguna clase de condena u opinión. Si lo hace, ¿está mirándolo como un observador que mira lo observado o lo mira sin el observador? ¿Lo mira desde un centro con todas sus conclusiones de agrado y desagrado, opiniones y juicios, con el deseo de liberarse de esa desolación? ¿Mira esa aridez con ojos teñidos por conclusiones o lo mira con ojos completamente libres? Cuando lo mira con libertad, no hay observador. Entonces, si no hay observador, ¿existe esa cosa observada como la soledad o el vacío o la desdicha? Y la persona esta le pregunta, ¿quiere decir que el árbol no existe si lo miro sin conclusión, sin un centro que sea el observador? Y Krishnamurti le dice, desde luego que el árbol existe. Y le preguntan, ¿por qué cuando miro sin el observador desaparece la soledad y no el árbol? Porque el árbol no es algo creado por el centro, por la mente del yo. Pero la mente del yo, con toda su actividad centrada en sí misma, ha creado ese vacío, ese aislamiento, y si la mente mira sin ese centro, la actividad egocéntrica cesa. En ese momento no existe la soledad y la mente funciona en libertad. Es decir, si miramos toda la estructura del apego y del desapego, todo el movimiento del dolor y del placer, veremos cómo la mente del yo establece su propio desierto, sus propias evasiones, y si la mente del yo está en calma, no hay desierto, ni hay evasiones. Bien. Bien. Cada uno tiene que ser una luz para sí mismo. Por consiguiente, no hay maestro ni discípulo. Eso tiene que comprenderse desde el mismo comienzo, porque de lo contrario uno es manipulado, y si se convierte en un esclavo de la propaganda y de la persuasión, así que cualquier cosa que digamos ahora no es ningún dogma, creencia ni persuasión, sencillamente nos comprendemos o no nos comprendemos. Usted dice que cree en Dios y mediante esa creencia probablemente quiere experimentar la divinidad. Pero en una creencia están involucradas muchas cosas. Tenemos la creencia en hechos que posiblemente uno nunca ha presenciado pero que puede verificar. La Torre Eiffel,
que existe en Nueva York. Asimismo puede creer que su mujer es fiel aun cuando realmente no lo sepa. Ella puede ser infiel con el pensamiento y sin embargo usted cree que es fiel porque no la ve salir con ningún otro. Pero con sus pensamientos ella puede engañarlo. Usted cree en la reencarnación, ¿no es verdad? Sin embargo, no tiene ninguna certeza de que tal cosa exista, aunque lo crea. Esa creencia no tiene ninguna validez en su vida, ¿no es cierto? Todos los cristianos creen que deben amar, pero no aman. Como el resto andan matando, física o psicológicamente. Y luego tenemos a aquellos que no creen en Dios, y no obstante hacen el bien. Otros creen en Dios y por esa creencia matan, al igual que aquellos que se preparan para la guerra porque alegan desear la paz. Y así, sucesivamente. Uno tiene que preguntarse, ¿qué necesidad hay de creer en algo? Aunque eso no niega el misterio extraordinario de la vida. O sea, la creencia es una cosa y lo que es otra. La creencia es una palabra, un pensamiento, pero eso no es la cosa real. Al igual que su nombre tampoco es en realidad usted. Mediante la experiencia esperamos tocar una verdad basada en nuestra creencia, constatarla, pero esta creencia condiciona nuestra experiencia. No es que la experiencia surja de probar una creencia, sino más bien que la creencia engendra la experiencia. Es decir, su creencia en Dios le dará la experiencia de eso que llama Dios. Siempre experimentará lo que cree y no otra cosa, lo cual limita su experiencia. El cristiano verá vírgenes, ángeles o a Cristo, y el hindú verá una pluralidad extravagante de dioses. Al musulmán, al budista, al judío y al comunista le sucede lo mismo. La propia creencia condiciona la supuesta experiencia que ella misma ha inventado. Lo importante no es lo que cree, sino por qué cree en algo. ¿Por qué cree usted? Tanto si cree una cosa como otra. ¿Cambiará eso realmente lo que es? Ni la creencia ni la no creencia cambian los hechos. De modo que debe preguntarse por qué cree en algo y en qué se basa esa creencia. ¿Es el miedo, la inseguridad de la vida, el temor a lo desconocido? ¿La falta de seguridad en este mundo siempre cambiante? ¿Es la inseguridad en la relación? ¿Es porque al afrontar la inmensidad de la vida y no comprenderla se encierra a sí mismo en el refugio de la creencia? Si no tuviera ningún miedo, ¿tendría necesidad de creer? Y la persona le dice, no estoy del todo seguro si tengo miedo, pero amo a Dios y ese amor es el que me hace creer en Él. ¿Quiere decir que está libre del miedo y por eso sabe lo que es el amor? He sustituido el miedo por el amor y para mí el miedo no existe, de modo que mi creencia no se basa en el miedo. ¿Cómo puede sustituir el miedo por el amor? ¿No es eso un acto del pensamiento que tiene miedo? Y de ese modo encubre el miedo con esa palabra amor, que también es una creencia. Lo que ha hecho es encubrir ese miedo con una palabra y se apega a esa palabra esperando eliminar el miedo. Por lo tanto hay miedo, y empezar a descubrirlo por sí mismo lo perturba. La creencia surge del miedo y es algo muy destructivo. Por eso uno debe estar libre de miedo y de la creencia, porque la creencia divide a la gente, la endurece, la hace que se odien unos a otros y cultiva la guerra. De forma indirecta, sin querer, admite que el miedo genera la creencia. Para afrontar el hecho del miedo es necesario liberarse de la creencia,
porque la creencia, como cualquier otro ideal, es un escape de lo que es. Cuando no hay miedo, entonces la mente está en una dimensión por completo diferente. Y solo en ese momento uno puede preguntar si existe o no existe Dios. Una mente nublada por el miedo o por la creencia es incapaz de tener ninguna comprensión, de captar nada que sea verdadero. Una mente así vive en la ilusión y no puede llegar a lo que es supremo. Lo supremo no tiene nada que ver con la creencia, con la opinión o con la conclusión, la suya o la de cualquier otro. Como consecuencia de que no sabe, cree. Pero saber es no saber. El saber está dentro del insignificante campo del tiempo. Y la mente que dice yo sé está encadenada al tiempo. Y por lo tanto no es posible que comprenda lo que es. Después de todo, cuando uno dice conozco a mi esposa o a mi amigo, lo único que conoce es la imagen o el recuerdo. Y eso es el pasado. Por esa razón uno nunca puede realmente conocer a alguien o algo. No es posible conocer una cosa viva. Solo puede conocer una cosa muerta. Si de verdad ve eso, nunca más volverá a pensar en relacionarse basándose en el conocimiento. Nunca más dirá, Dios no existe o conozco a Dios. Ambos dichos son una blasfemia. Para comprender lo que es, uno debe liberarse no solo de lo conocido, sino también del miedo a lo conocido y a lo desconocido. El saber siempre está relacionado con el pasado. Por eso el saber me ata al pasado. Al contrario que el saber, el comprender no es una conclusión ni una acumulación. Si de verdad ha comprendido, porque la comprensión es atención. Uno comprende cuando presta atención completa. Por lo tanto, comprender el miedo es la terminación del miedo. Así pues, su creencia no puede seguir siendo el factor predominante. Lo predominante es comprender el miedo, porque cuando no hay miedo, hay libertad. Y tan solo entonces uno puede encontrar la verdad. Si el miedo no distorsiona lo que es, eso que es la verdad. La verdad no es una palabra. No podemos medir la verdad con palabras. El amor no es una palabra, ni lo es una creencia o algo que uno pueda poseer y de lo que pueda decir es mío. Sin amor y belleza, eso que usted llama Dios, no tiene ningún valor. Bien. Estamos condicionados físicamente, mentalmente, por nuestro sistema nervioso, por el clima, la comida, la cultura, la educación, las influencias familiares. Todos son factores que nos condicionan. Nuestras reacciones conscientes e inconscientes a todos los retos de nuestro ambiente, a todo, es la respuesta del condicionamiento. Y sabiendo que estamos condicionados, inventamos una representación divina que esperamos nos saque piadosamente de esa condición mecánica, postulando su existencia fuera de nosotros como el ego universal, el alma o el reino de los cielos, que está dentro de nosotros y quién sabe qué otra cosa. Nos apegamos desesperadamente a esas creencias sin ver que ellas mismas forman parte del elemento condicionante.
de cual se supone que deberían liberarnos o destruirlo. Al no ser capaces de descondicionarnos por nosotros mismos en este mundo, y como ni siquiera vemos que el condicionamiento es el problema, pensamos que la libertad está en el cielo o en el nirvana. En la mitología cristiana del pecado original y en la doctrina oriental sobre el ciclo de existencia, samsara, vemos que el elemento condicionante ha sido incluido a pesar de las innumerables dudas. De haberlo visto con claridad, es natural que esas doctrinas y mitos no hubieran surgido. Hoy en día los psicólogos tratan de controlar ese problema y al hacerlo nos condicionan más. Todo eso es el pasado que constituye tanto las capas visibles como las ocultas de la mente. Es interesante observar que el llamado individuo no existe en forma alguna porque su mente se nutre del depósito común del condicionamiento que comparte con todos los demás. De manera que la división entre la comunidad y el individuo es ficticia. Lo único que hay es condicionamiento, y este condicionamiento actúa en toda relación, con las cosas, con las personas y con las ideas. La verdadera causa de condicionarse en el pasado, en el presente y en el futuro es el yo, que piensa en términos de tiempo. El yo, que se esfuerza a sí mismo y que ahora se esfuerza en su exigencia de libertad. De manera que la raíz de todo condicionamiento es el pensamiento, que es el yo, y el yo es la esencia misma del pasado. El yo es tiempo, sufrimiento. El yo trata de liberarse de sí mismo. El yo lucha por alcanzar, por eliminar, por llegar a ser. Esta lucha por llegar a ser es tiempo, en el cual hay confusión y codicia de tener más y mejor. El yo busca seguridad y al no encontrarla traslada esa búsqueda al cielo. El mismo yo se identifica a sí mismo con algo más grande, en donde pueda evadirse, en un país, en un ideal, en algún Dios. Esa es la raíz del condicionamiento. Si no existe el yo, no hay condicionamiento. Lo cual quiere decir que usted no es nada. El esfuerzo por llegar a ser algo es la respuesta, la acción del condicionamiento. Únicamente puede cesar la acción del yo si uno ve la totalidad, todo lo que está implicado, si ve el yo actuando, lo que quiere decir en la relación. Ese ver es la terminación del yo. Ese ver no solo es una acción que no está condicionada, sino que también actúa sobre el condicionamiento. El cerebro es el resultado del tiempo, está condicionado para protegerse a sí mismo físicamente, pero cuando trata de protegerse psicológicamente, entonces surge el yo, y ahí empieza toda nuestra desdicha. Ese esfuerzo para protegerse a sí mismo psicológicamente es la reafirmación del yo. El cerebro puede aprender y adquirir conocimientos tecnológicos, pero cuando adquiere conocimientos psicológicos, entonces, al relacionarnos ese conocimiento, se reafirma a sí mismo como de yo, con sus experiencias, su voluntad y su violencia. Y esto es lo que ocasiona división, conflicto y sufrimiento. Es tan fácil engañarse uno mismo y tan fácil convencerse de cualquier cosa. El sentimiento de que uno tiene que ser algo es el comienzo de la decepción. Y desde luego, esa actitud idealista conduce a varias formas de hipocresía. ¿Qué hace surgir la ilusión? Sin duda una de las causas es esa comparación constante entre lo que es y lo que debería ser, o lo que pudiera ser.
es establecer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Ese pensamiento tratando de mejorarse. Ese recuerdo del placer tratando de conseguir más placer. Ese desear más, esa insatisfacción hace que uno acepte y tenga fe en algo. Y eso inevitablemente conduce a cualquier forma de decepción e ilusión. El deseo y el miedo, la esperanza y la desesperanza proyectan una meta, una conclusión que debe ser experimentada. Por lo tanto, esa experiencia no es real. Todas las llamadas experiencias religiosas siguen ese patrón. El mismo deseo de iluminación tiene igualmente que establecer la aceptación de una autoridad, y eso es lo opuesto de la iluminación. El deseo, la insatisfacción, el miedo, el placer, el querer más, el querer cambiar, todo se basa en la medida, y ese es el camino de la ilusión. El liberarse de medir surge cuando uno vive realmente con lo que es, sin desear cambiarlo y sin juzgarlo en términos de bueno o malo. Pero vivir con algo no es aceptarlo, está ahí, tanto si lo acepto como si no. Vivir con algo tampoco es identificarse con ello. Bien. Vamos a dejar aquí. Y en la próxima vamos a ver el tema que acá trata Krishnamurti sobre el vacío, ¿no? Que creo ya con este ya vamos a dar el final a estos encuentros. Bueno, gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo encuentro. Chao, hasta luego.